En el otoño de 2015, un ranchero ganadero de cuarta generación y un equipo de científicos se metieron en un arroyo muerto y reseco de Idaho. Clavaron hileras de postes de madera en el barro. Los tejieron con sauce y soltaron 9 castores salvajes en las ruinas. Nada de concreto. Nada de maquinaria. Nada de embalse. Solo palos, barro y un puñado de roedores de 18 kilos, liberados a lo largo de casi 3 kilómetros de cauce que había quedado completamente seco cada verano durante 20 años. El ranchero se llamaba Jay Wild, y según él mismo cuenta, creció odiando a los castores. Para la mayoría de rancheros, un castor era una plaga, una alimaña que tapaba las zanjas e inundaba los campos. Wild incluso había intentado soltar algunos años antes y había visto morir a todos. El plan que proponían los científicos, construir pequeños diques con ramas y dejar que los animales salvajes terminaran el trabajo, sonaba francamente a broma. Esto era Birch Creek, un pequeño arroyo de montaña cerca de Preston, en el sureste de Idaho. Cuando Wild era un niño en los años 50, ese mismo arroyo corría fresco y lleno hasta bien entrado el verano, y él nadaba en las pozas de castores a lo largo de sus orillas. Para cuando volvió a casa a llevar el rancho familiar en 1995, las pozas habían desaparecido, los castores habían desaparecido, y el agua se reducía a un hilo para junio. Esos 9 castores no deberían haber cambiado nada. El hombre que los soltó tenía todas las razones para creer que morirían como todos los demás, pero esta vez algo funcionó. Hoy, Birch Creek corre todo el año otra vez, y las truchas nativas están de vuelta, hasta 50 veces más abundantes que antes. Este es un solo arroyo, no una cura para el oeste americano, pero cómo volvió a la vida vale la pena entenderlo. Esta es la historia de cómo un ganadero terco resucitó un arroyo moribundo por casi nada. Para entender por qué el arroyo de Wild se secó, hay que entender que le quitaron mucho antes de que él naciera. Cuando los colonos europeos llegaron por primera vez a este continente, entre 60 millones y 400 millones de castores vivían por toda Norteamérica. Donde vivían, construían diques, pozas, praderas húmedas. Un paisaje enredado, desordenado y empapado se extendía por millones de valles. Entonces llegó el comercio de pieles. Para 1900, aquellas decenas de millones de castores habían sido cazados hasta reducirlos a unos 100,000 animales. Un continente entero de ingenieros naturales, borrado en unas pocas generaciones. Esto es lo que casi nadie notó en su momento. Cuando los castores desaparecieron, el agua los siguió. Piensa en lo que hace un dique de castor. Frena el arroyo y empuja el agua hacia los lados, empapándola en el suelo. Quita los diques y los arroyos dejaron de esparcirse y empezaron a cortar. Año tras año, el deshielo primaveral pasaba a toda velocidad sin nada que lo frenara. El cauce se fue excavando hacia abajo hasta convertirse en una trinchera estrecha. Los científicos llaman a esto incisión. A medida que el arroyo se hundía, arrastraba consigo el nivel freático, como un tapón que se sale en cámara lenta. La nieve seguía cayendo cada invierno. El deshielo seguía llegando cada primavera, pero ahora se iba en unas pocas semanas rápidas y desaparecía. Para junio ya no quedaba nada bajo tierra que alimentara al arroyo, y se secaba. Este es el giro cruel. El arroyo seco y hundido que Wild heredó, ese que llamaríamos natural, no tenía nada de natural. Era una herida, un paisaje al que le seguía faltando la única pieza que había cargado durante miles de años. Para cuando Wild volvió a casa en 1995 a manejar unas 200 vacas madres, estaba parado en medio de esa herida. Como le gustaba decir, las vacas necesitan 2 cosas, algo para comer y algo para beber. Pero lo de beber estaba desapareciendo bajo sus pies. El ganado tenía sed, el arroyo estaba en silencio, y la respuesta había sido cazada hasta casi la extinción 100 años antes de que él naciera. Durante años, Wild le dio vueltas al problema en la cabeza. Y entonces, como suele pasar con estas cosas, se le ocurrió tomando un café. Los castores. Eso era lo que faltaba. Las pozas en las que había nadado de niño, las pozas profundas y frescas que mantenían al arroyo vivo hasta el verano, habían sido todas pozas de castor. Quita al castor y te llevas el agua. Así que en 2008 y otra vez en 2009, Wild intentó arreglarlo él mismo. Trajo castores y los soltó. Todos y cada uno murieron. La mayoría de la gente omitiría discretamente esta parte, pero importa porque es donde aparece la verdadera lección.
Soltado en un arroyo somero e incidido sin agua profunda ni diques, un castor es, en las palabras brutales de un científico, básicamente un hot dog caminando para cada depredador del cañón. Un castor no puede sobrevivir en el mismo paisaje que se supone debe reparar. Necesita agua profunda para estar a salvo. Pero para tener agua profunda necesitas diques. Y para tener diques necesitas castores. Todo estaba atrapado en un ciclo. Entonces, en 2014, Wild leyó sobre dos investigadores de la Universidad Estatal de Utah, Joe Wheaton y Nick Bowes, que estudiaban exactamente este problema. Les envió un correo. 2 días después estaban parados en su rancho. Su intuición era simple y rompió la trampa de par en par. Los castores necesitan 2 cosas para establecerse: agua y madera. Dales un poco de ambas para empezar, y harán el resto de la ingeniería gratis, por años. El plan no era construir todo el sistema a mano, sino solo lo suficiente como ventaja inicial para que los castores pudieran instalarse y hacerse cargo, cebar la bomba y luego dar un paso atrás. Era humilde, era barato, y le pedía al ranchero que confiara en el mismo animal que se había pasado la vida combatiendo. Aquí está el detalle crítico que separa esto de una linda idea. En el otoño de 2015, un equipo de la Universidad Estatal de Utah y una empresa llamada Anabranch Solutions empezaron a construir lo que se llama análogos de dique de castor. El nombre suena técnico, la realidad no lo es. Son hileras de postes de madera clavados en el cauce, tejidos con sauce y rellenos de barro y césped, reductores de velocidad para un arroyo. Los primeros 4 se construyeron con una subvención de materiales de $3,000 del Servicio Forestal. Ese es el presupuesto entero, $3,000. El equipo construyó 19 de estos diques hechos a mano ese otoño. Pero, ¿de dónde sacas castores salvajes? No los puedes comprar en una tienda. Una familia de castores cercana había sido declarada una molestia y estaba a punto de ser atrapada y matada. En cambio, Wild, el Servicio Forestal y el Departamento de Pesca y Caza de Idaho los trasladaron vivos a Birch Creek. 5 animales destinados a la destrucción se convirtieron en la cuadrilla de trabajo para un arroyo moribundo. Los castores entendieron de inmediato. En cuestión de días, se habían mudado a unas 15 de las estructuras nuevas y empezaron a reforzarlas, exactamente como los científicos habían esperado. Al año siguiente, un taller del Servicio de Conservación de Recursos Naturales trajo a más de 40 profesionales para construir 7 diques más y se soltaron 4 castores más. Esa fue toda la intervención. 26 diques iniciales, 9 castores reubicados. A estas alturas, cualquiera que haya lidiado con castores está preguntando lo obvio. ¿Toda esa agua estancada no inundará los campos y los caminos? Esa es exactamente la razón por la que los castores se ganaron su mala fama. Y la respuesta es la ubicación. Pones los diques donde el suelo húmedo es un regalo, a través de praderas y pastizales, y lejos de las zanjas y alcantarillas. Cuando una poza sube demasiado, un simple nivelador de poza fija el agua donde tú elijas. El castor recibe un trabajo, con límites. Entonces, ¿por qué funciona esto? Imagina el valle como una esponja. Cuando un arroyo está lleno de diques, la inundación primaveral no lo atraviesa a toda velocidad. Los diques la frenan y la empujan hacia los lados, empapando profundamente la llanura de inundación y el suelo debajo. Todo el verano, esa agua almacenada se filtra de vuelta lentamente, manteniendo el arroyo vivo durante los meses más secos. Frena el agua, espárcela, almacénala. Ese es todo el truco. Como lo dijo el hidrólogo del Servicio Forestal Brad Higginson en Birch Creek, lo que no ves es el almacenamiento debajo de la tierra. A finales del verano y en otoño, esa agua oculta sigue alimentando el arroyo, que es lo que lo mantiene fluyendo todo el año. Los castores no estaban creando lluvia nueva, estaban tomando el agua que ya había caído y negándose a dejarla ir. Lo que deja una pregunta: ¿quién mantiene todo esto en pie? Una represa de concreto empieza a desmoronarse el día en que se vacía y necesita ingenieros de por vida. Un dique de castor viene con el suyo propio. El animal parcha cada filtración casi tan rápido como aparece, no por caridad sino por supervivencia, porque un castor construye diques por una razón: inundar la tierra para tener agua profunda donde pueda esconderse de los depredadores y criar a sus hijos. Tampoco la inundación se lo lleva, porque el dique es filtrante por diseño, construido para frenar el agua y empujarla hacia los lados. Cuando uno grande revienta, el castor lo reconstruye la noche siguiente. Los científicos esperaban que el sistema creciera lentamente. Lo que en realidad pasó fue algo más cercano a una explosión. Aquellos 26 diques iniciales se convirtieron en una plataforma de lanzamiento.
Los castores construyeron y construyeron y construyeron. Para 2019, apenas 4 años después, Birch Creek había crecido a 149 diques repartidos a lo largo de casi 3 kilómetros de arroyo. Para 2020, Utah State contaba más de 165, y un investigador ha citado desde entonces más de 200. Estos no eran los trasplantes condenados de 2008. Esta vez, los castores se afianzaron, criaron jóvenes y construyeron una madriguera permanente. Para 2018, estaban naciendo crías en el rancho, lo que significaba que la colonia se había convertido en una población que podía sostenerse sola. Entonces el arroyo cambió. Usando sus propios registros fechados de cuándo exactamente el agua se secaba cada año, Wild pudo medirlo. Birch Creek ahora fluía aproximadamente 42 días más en el verano que antes. Desde 2022 en adelante, él reporta que ha corrido todo el año otra vez. El agua que había desaparecido durante una generación simplemente volvió. Luego llegaron los peces. La trucha degollada nativa de Bonneville, una especie de especial preocupación, regresó en números que nadie esperaba. En las secciones con pozas en 2019, era hasta 50 veces más abundante que cuando el Servicio Forestal había estudiado el mismo arroyo en 2000, antes de que los castores se pusieran a trabajar. Los conteos pasaron de menos de 5 peces por cada 100 metros de arroyo a aproximadamente 153. Aquí surgen 2 preguntas justas. Primero, castores y truchas en la misma agua. ¿El castor no se come simplemente al pez? Esa es fácil. Los castores son vegetarianos estrictos. Viven de corteza, hojas y plantas acuáticas y no tienen ningún uso para una trucha. Construyen el vivero que los peces necesitan. La segunda es más filosa. Si tiras una línea de diques a través de un arroyo de truchas, ¿no estás encerrando a los peces? La trucha degollada nativa evolucionó junto a los castores durante miles de años, y por lo general atraviesa estos diques, especialmente durante los flujos altos de primavera. Un estudio incluso encontró que los diques frenan más a la trucha marrón invasora que al pez nativo, inclinando el arroyo de vuelta hacia la trucha que pertenece ahí. La ciencia no está completamente resuelta, pero en Birch Creek, los conteos de peces la respondieron en el terreno. Si este fuera solo el arroyo de un ranchero, podrías llamarlo suerte. Así que aquí hay pruebas de un experimento controlado. En Birch Creek, en Oregón, los científicos aplicaron la misma idea como un estudio monitoreado. Tramos tratados contra arroyos dejados solos. Los resultados, publicados en la revista Scientific Reports, fueron asombrosos. El área con agua saltó 228%. Los canales laterales aumentaron más de 1200%. La supervivencia de las crías de trucha arcoíris subió 52% y la producción 175%. Pero la frase que mejor lo dice vino del investigador Nick Baus. Los cambios de hábitat que ellos pensaban que tomarían una década, dijo, sucedieron en 1 a 3 años. Un cambio en la plumería del valle y el sistema entero se reinició solo. Párate hoy en el rancho de Jay Wild y el contraste es difícil de creer. Donde había una trinchera silenciosa de piedras secas, ahora hay una escalera de pozas y canales, verde y ruidosa de vida. Los alces caminan entre los sauces, los patos y las aves cantoras trabajan el borde del agua. Y la nieta de Wild, Emily, que fue a estudiar recursos naturales en la Universidad Estatal de Utah, ha sacado con las manos una trucha degollada nativa de ese arroyo. El agua hizo más que llenar un cauce. Trajo de vuelta toda la red viviente que el agua carga con ella. Esto no es una casualidad de un solo rancho. Por todo el oeste seco, la misma historia se repite. En Nevada, el ranchero John Griggs demostró que si arreglas primero el pastoreo, devolver a los castores puede revivir arroyos que antes eran estacionales incluso en sequías brutales. En Utah, castores reubicados ayudaron a traer de vuelta a la vida al río Price y al pueblo cercano de Helper. Si estas son las historias que quieres que persigamos a continuación, dilo en los comentarios y deja un like. Nos dice qué paisaje roto seguir. Hay un beneficio más que golpea duro a cualquiera que haya visto arder al oeste. Investigación de la científica Emily Fairfax encontró que los corredores con actividad de castores fueron 3 veces menos afectados por los incendios forestales que los que no la tenían. Los humedales de castor están tan empapados que actúan como cortafuegos naturales. Como ella lo dijo, no puedes prender una fogata con palos empapados. Esto nunca fue pensado para ser un modelo, pero la evidencia a su alrededor, en Idaho, Nevada, Utah y las cicatrices de los incendios del oeste, apunta toda hacia el mismo lado, y el movimiento no se está quedando quieto. La parte más poderosa de toda la historia podría ser también la más silenciosa. Los vecinos de Wild
Los mismos rancheros que alguna vez vieron a los castores como plaga, ahora están construyendo sus propias estructuras e invitando a los animales de vuelta. El hombre que creció odiando a los castores ahora viaja por el oeste diciéndole a cualquiera que lo escuche que los traiga de vuelta a casa. El arroyo que solo quería para dar de beber a 200 vacas ahora corre por su cuenta todo el verano. Ese es el punto de devolverle el trabajo a la naturaleza. Sigue construyendo después de que te vas. Pero esta historia merece honestidad más que exageración. Los castores mueven el agua en el tiempo, no la crean, así que esto no es lluvia nueva, solo la crecida primaveral retenida para el verano. El resultado vino de estructuras hechas a mano, más castores vivos, no de madera muerta sola. El pastoreo tiene que arreglarse primero. El escenario tiene que ser el correcto, un arroyo incidido con agua y sauce. Nunca un cauce desértico completamente seco, ni ningún lugar donde inundar dañaría caminos, campos o los derechos de agua de un vecino aguas abajo. Nada de eso es razón para retirarse. Es la razón para hacerlo con cuidado. Así que esto no es una bala de plata. Es algo mejor. Es una asociación. Wilde dice que cuando finalmente ves los resultados, es casi como magia, y que hace que el esfuerzo valga la pena. Pero no fue magia. Fue paciencia, ciencia y confianza. Fue un hombre terco dispuesto a cambiar de opinión sobre un animal que alguna vez despreció. Por más de 100 años, tratamos al castor como un problema que había que quitar. Resulta que el castor era la solución que seguíamos cazando. A veces la pieza de ingeniería más poderosa no es la más compleja. A veces no es una represa, ni un oleoducto, ni un embalse de $1.000 millones. A veces es solo el animal correcto, puesto de vuelta en el lugar correcto. Hay miles y miles de historias como esta, esparcidas por cada continente, y casi ninguna ha sido contada. Si quieres verlas, suscríbete, deja un like y únete a nosotros para el próximo caso. En Escocia, una sola familia soltó castores en su propia tierra, cuando hacerlo todavía estaba en contra de la ley. Lo que pasó después ayudó a cambiar las reglas para todo un país. Ese video está en la pantalla ahora.